Buenos días a todos. Qué gusto nuevamente verlos. Les cuento así a grosso modo. Saludos a la iglesia, de la iglesia de Santa Marta. Sí, la iglesia. Y saludos también de la nueva iglesia que se está formando en Santa Marta. Les mandan un especial abrazo. La iglesia de Santa Marta es una iglesia de la que está funcionando, una iglesia que tiene más o menos el mismo tiempo que tenemos nosotros acá, como 25 años, 25 años, y la iglesia que se está formando es una iglesia completamente de gente nueva. Sin embargo, están agradecidos con esta iglesia por estar permitiendo que una persona vaya a servir allá. Vamos a empezar en este día la predicación haciendo un pequeño recorderis de la predicación de hace 8 días. ¿Quién recuerda algo de la predicación de hace 8 días? ¿Alguien que me diga sobre qué se predicó hace 8 días? ¿El libro? ¿Cómo? Efesios. Listo, muy bien. ¿Y qué nos habló el predicador Jesús acerca de esta carta de Efesios? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué nos dijo? La ubicación del pueblo de Efeso. La ubicación del pueblo de Efeso. Ok. Listo. ¿Qué más recuerdan? ¿Quién escribió la carta a Éfeso? ¿Pablo? Listo. ¿Y dónde estaba Pablo en el momento en que escribió esa carta? ¿Estaba en Éfeso? ¿Estaba en Corintio? ¿En dónde? ¿En la cárcel? ¿En Roma? ¿Dónde estaba? En la cárcel, ¿cierto? En la cárcel. Y también ¿cómo fue la conversión de Efesios, del pueblo de Éfeso? ¿Sí se habla algo de eso? Lo que pasó en el momento de conversión, por allá en Hechos, capítulo, no me acuerdo, como 16, creo, que Pablo va al pueblo de Éfeso y en ese pueblo están adorando ¿a quién? A Diana, ¿cierto? No a Diana, sino a Diana, una diosa por allá. No, a Diana por allá, una diosa completamente maligna. Cabe recordar y decirles, aquí voy a hacer un paréntesis, que esa adoración a la diosa Diana no ha parado y fue adoptada por unas iglesias tradicionales. Le cambiaron el nombre a Diana y le pusieron María. ¿Sí? Es la misma adoración. Esa es la misma adoración, es la misma diosa. ¿Listo? Entonces está allá un pueblo que adora a la diosa Diana. ¿Y qué pasa con ese pueblo? Se convierte ¿a quién? ¿A quién se convierte ese pueblo? ¿A quién? A Cristo, ¿cierto? Y en el momento de convertirse a Cristo, ¿qué deciden hacer? ¿Qué deciden hacer? Una decisión radical en su vida. ¿Qué decidieron hacer? ¿No qué? Poner su fe en Cristo y no seguir adorando a sus dioses. ¿Cierto? No vamos a adorar más a Diana, los que se estaban convirtiendo, y se arma como dicen los costeños, un bololó tremendo, porque al decidir no seguir adorando a Diana, toda esa industria que viene detrás de la idolatría, de imágenes, es una industria grandísima que no es nueva del 20 de julio, ¿no? Para los que vivimos en esta localidad, no es una industria nueva. O sea, esto que está en el 20 de julio no es algo nuevo. Esto viene desde muchísimo tiempo atrás y el pueblo de Éfeso lo estaba viviendo. ¿Qué pasa con ellos? Entonces el pueblo se convierte y decide no seguir comprando imágenes y no seguir adorando a una diosa que no está en nada de acuerdo con Dios, ¿cierto? Está completamente distante de lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa con Pablo? Váyase de acá, ¿cierto? Lo echan. ¿Por qué? Porque su actividad económica se vio entorpecida. ¿Listo? Sin embargo, el pueblo de Éfeso siguió fiel en su fe a Cristo. Listo. Eso fue más o menos un contexto, ¿no? Sí, más o menos. También nos hablaron de
de qué más nos hablaron? Alguien que me diga de qué más nos hablaron. ¿De qué más? Hablaba de Pablo. ¿Sí? Era un maestro rabí, Ok. seguidor de los cristianos. Ah, bueno, entonces nos habla de quién, el contexto de quien escribió la carta, ¿no? La carta la escribió Pablo. Antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Quién era Saulo? Un tipo bravo en la ley, ¿sí? Pertenecía a la sinagoga. Y aparte de eso, de esos radicales, de los más radicales. Y dijo, ¿cuál Cristo? Ahora el que diga ese nombre, vea. Es más, Pablo está en la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, que es Esteban. Y dice Pablo que tenía la ropa de los que apedreaban a Esteban, mientras que se gozaba en su muerte. ¿Cierto? ¿Y cuántos no hemos sido como Pablos? Como Pablos no, sino como Saulos. ¿Cierto? Listo. Entonces, un contexto sobre la iglesia, un contexto sobre la fe cristiana y un contexto sobre el predicador, que no es nada ajeno a lo que somos nosotros. Muchas veces hemos sido como Saulo, que nos hemos levantado a perseguir y a apedrear o a gozarnos en la muerte o en el sufrimiento de los cristianos. Pero hoy estamos aquí, ¿cierto? Hoy estamos aquí dispuestos a gozarnos en Cristo Jesús, ¿amén? Listo. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a tratar de llegar hasta el 10. Dice, yo Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les dé paz y gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Los que pertenecemos a su Hijo amado, Dios es tan rico en su gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer el misterioso plan acerca de Cristo, el plan ideado para cumplir un buen propósito en Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas, las pondrá bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas que estén en el cielo y también las que están en la tierra. Amén. Ese es el propósito de haber venido Cristo a este mundo, a salvarnos. Entonces, vamos a empezar orando. ¿Qué les parece? Amado Señor y Padre Santo, aquí está tu iglesia, Señor, tu iglesia Torre de Refugio. Esta iglesia, Señor, que tú sacaste un día de San José, del barrio San José, y le cambiaste el nombre, así como le cambiaste el nombre a Jacob y le dijiste a Israel. Así nos dijiste un día a nosotros: ya no te llamarás más Suroriente, sino que ahora serás Torre de Refugio, porque refugiarás al necesitado, porque refugiarás al oprimido, porque refugiarás al necesitado, Señor. Y aquí está, esta es tu iglesia, Señor, deseosos de cumplir el propósito por el cual nos llamaste, deseosos de cumplir el propósito por el cual nos tienes en este lugar, en esta localidad, en este barrio, Señor. Por eso, mi buen Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy disponga nuestros corazones para entender tu palabra, para entender la buena voluntad que tú tienes para nosotros, Señor. Y que nosotros nos pongamos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Que la pongamos por obra, Señor, pues de ti viene el querer, también el hacer en tu buena voluntad. Gracias, mi buen Dios, por este pueblo, y permite que lo que hablemos y estudiemos hoy esté ligado a tu voluntad, que esté aliado de tu supremacía, Señor, que se hable conforme a tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Entonces, me gustaría poder empezar con ustedes
hablando un poquito sobre el versículo 1, que yo sé que ya el hermano Jesús lo hizo. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Y aquí nos abre una gran brecha, porque cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que entender que aunque podemos mirar que la palabra de Dios nos refleja una época, un tiempo y un estado, ¿cierto?, de la iglesia, también la palabra de Dios es viva y eficaz y es para el tiempo actual, es para hoy. No solamente es una historia de hace 2000 años, que la carta de Éfeso se escribió como en el 58, 68, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estamos hablando de 1970 años atrás. No es solamente para ese tiempo, aunque cuando la leemos podemos entender lo que estaba pasando en ese momento. Esa palabra de Dios es para hoy, amén, es para ustedes, amén. Dígale al que está al lado, la palabra de Dios es para mí hoy. Dígaselo al que está al lado suyo. Convencidos, la palabra de Dios es para mí. ¿Cuándo? Hoy. ¿Para quién es? Para mí, muy bien, es para mí y hoy. Entonces Pablo dice, yo Pablo, elegido por voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí somos elegidos por voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos han sido elegidos por la voluntad de Dios? Amén. Listo. Al igual que Pablo, en esta iglesia hay personas las cuales Dios eligió. ¿Y los eligió por qué? ¿Porque ustedes eran muy buenos? ¿Malos? Listo. ¿Muy malos? Tal vez. Unos más malos que otros, pero para Dios la maldad es igual. ¿Sí? ¿Por qué los eligió Dios entonces, si no son tan buenos? Para propósito de su voluntad. Dice, elegido por Dios por su voluntad. Eso quiere decir que Dios nos escogió, ¿sabe por qué? Porque Él quiso. Él quiso. Él por allá antes de decir, hágase el cielo y la tierra, ya conocía a Sergio. Porque Dios es eterno. Y el tiempo pues vive en la eternidad de Dios. O sea que Él ya conoce todo lo que nos pasó, lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. Amén. Entonces antes de que usted naciera, antes de que todo existiera, Dios ya sabía de su existencia o de lo que usted iba a hacer. Y antes de que se fuera formado todo, dijo por allá, voy a este hombre que se llama Sergio, voy a elegirlo. No ha nacido, pero él va a ser un predicador mío. A lo mismo lo hizo con ustedes. ¿Se dan cuenta lo importante? Pudo haber escogido a otro. ¿Sí? Quiero que entiendan esto. Dios, cuando Pablo, Dios pudo haber escogido, ¿saben a quién? A Matías. ¿Saben quién es Matías? Matías fue como el 12º apóstol, después de el que iba a entrar a ocupar el lugar de Judas, que fue escogido por los otros apóstoles. Y Dios pudo haber dicho, no, Matías, sí, pero Dios dijo, no, es Pablo. Y así ha dicho con cada uno de ustedes. No escogió a otra persona, lo escogió a usted. ¿Estamos convencidos de esto? Amén. Dígale al que está a su lado, a mí me gusta eso de Dios. Dios me escogió a mí. Dígale ahí, pero dígaselo convencido. Dios me escogió a mí. Sarita, Dios te escogió a ti. A ti. ¡Ey! Esto como cuando uno está jugando fútbol cuando era niño y decían, vamos a pedir chucho, pica y pala, listo, pica, pala, tanta, listo. Empiezo pidiendo. Y como yo soy bueno, sí, yo soy muy buen futbolista, entonces todos querían irse conmigo y todos están allá. Uy, que me escoja Sergio. Y pensaba yo, listo, primer escogido, Tomás, para mi equipo. ¿Y qué dice la persona que se escogió por el mejor jugador? Y buena, vamos a ganar. Así debemos sentirnos hoy, cuando el Señor, entendemos que el Señor nos está escogiendo. No nos está escogiendo, ya nos escogió. Cuando vamos a armar un equipo de fútbol, sabemos a quién vamos a buscar, ¿cierto? ¿Quiénes van a ir a jugar fútbol? Van a ir toda la iglesia de Torre de Refugio.
bueno, hoy tengo la oportunidad de escoger equipo. ¿Con quiénes me voy a ir? Entonces digo, me voy a ir con Brian, porque vamos a tener misericordia del otro equipo. Entonces, y desde antes ya estoy pensando en quiénes voy a escoger. Así hizo Dios con ustedes. No había hecho el mundo y ya los había escogido ustedes, amén. Y los escogió por su propia voluntad. ¿Para qué los escogió? Entonces acá dice, el apóstol dice, escribo por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesús. Entonces, ¿Dios solamente escoge apóstoles? No, Dios también escoge maestros. Dios también escoge servidores de la mesa. Dios también escoge cuidadores de niños, cuidadores de ancianos, oradores. ¿Y usted se ha preguntado, ¿para qué me eligió Dios? ¿O por qué? Entonces en mi equipo me pidió a Tomás. Entonces, oye, ¿y usted por qué se pidió a Tomás? Es que el chino es un 10 bravo, un 10 bueno. ¿Sí? Me pidió a Brian. ¿Y por qué se pidió a Brian? Para tener misericordia al otro equipo, porque Brian es tronquito. ¿Sí? Me pidió, sí, cosas así. ¿Sí? Porque Brian va a estar allá orando por el otro equipo violentamente y diciendo que no queden tan goleados. ¿Usted sabe para qué el Señor lo escogió a usted? Entonces, ¿cuántos somos escogidos por Dios? Amén. ¿Y cuántos no sabemos para cuántas cosas nos escogió Dios? ¿Listo? Bien. Entonces, estamos en el proceso de descubrirlo. ¿Listo? Este es un buen proceso. Vamos a descubrir para qué Dios nos llamó. Primera de Pedro 5:2, parte C, se lo voy a leer. La parte C, primera de Pedro 5:2 en la parte C, dice: sino porque están deseosos de servir a Dios. Y pues dice, habla sobre los pastores, porque está hablando sobre los pastores, no se enseñoreen, pero también dice que los pastores, al igual que el evangelista, al igual que el que sirve las mesas, al igual que el que cuida a los niños, al igual que el que le da la mano a los ancianos, al igual que para el llamamiento que usted fue, deben estar ¿qué? Deseosos de servir a Dios. Pídale al Señor cada mañana, cada noche, cada vez que usted haga su tiempo a solas con Dios. Dígale: Señor, pon en mí un deseo genuino de servirte. Genuino. Cuando tienes un deseo genuino de servirle al Señor, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, y a veces que hablen mal de ti o bien. No importa si hablan bien o mal. ¿Tu deseo cuál es? Servir al Señor. Entonces, ese deseo no nace del corazón del hombre. Muchachos, ese deseo no nace del corazón del hombre. Ese deseo es incrustado por Dios. Es que Dios pone en ti el deseo de servirle. Entonces pidámosle cada mañana, cada día, cada tiempo devocional a nuestro Dios que nos dé un deseo para acudir a su obra. También dice en el versículo 1, dice: escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Pueblo santo de Dios. Me gustaría, por favor, un hombre que tenga ahí Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Pedro? Listo, Pedro. Entonces, el Señor nos escribe esta carta para un grupo de personas. Mire, esto tenemos que tenerlo presente, para un grupo de personas. Pero ese grupo de personas, ¿saben qué? No se ha cerrado. No es un grupo cerrado. Es como cuando uno dice: vamos a tener grupo de damas. Un ejemplo ayer, ¿sí o no? Grupo de damas. Y dicen: vamos a dar café al grupo de damas de la iglesia. ¿Pero ese es un grupo cerrado únicamente para las damas de la iglesia? No. Ayer llegaron como 4 mujeres diferentes. Y hay espacio en ese grupo para más mujeres. Así es esta carta. Está destinada al pueblo de Dios, pero es un pueblo de Dios que está en formación,
que está creciendo, que cada día el Señor vaya añadiendo más a la iglesia los que van siendo salvos, ¿cierto? Entonces es una carta que puede ser para las personas que están afuera, pero en el momento que crean en Cristo. Léeme por favor, primera de Pedro 2, ¿sí? 5, 2:9, 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. El micrófono, coge el micrófono por favor. Ojo con el parlante ahí porque tome. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Mire, estamos hablando de lo que escribió Pablo y estamos comparando con lo que escribió Pedro. Si ustedes son curiosos, se dan cuenta que en la historia Pedro y Pablo tuvieron muchas diferencias, ¿sí? Sin embargo, en medio de sus diferencias predicaban lo mismo. Porque si alguno viene con una predicación que no es Cristo Jesús, sea para ustedes maldito. Maldito, la palabra que utiliza la Biblia dice anatema, pero el que venga acá a pararse a hablar de una persona que no es Cristo Jesús, es un maldito. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Anatema, maldito, ¿cierto? Entonces, Pablo y Pedro, aunque tenían muchas diferencias, predicaban ¿a quién? A Cristo. ¿Y le predicaban a quiénes? Al pueblo que Cristo había redimido, al pueblo que Cristo había comprado. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí, ¿somos qué? Pueblo escogido. Increíble, ¿cierto? Dios nos escogió. Linaje, ¿cómo es? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Entonces, somos linaje escogido. Linaje escogido. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de esta palabra linaje escogido? Porque el linaje del pueblo de Israel viene de Abraham. Y Dios escogió a Abraham. Y de los hijos de Abraham escogió a Isaac. Y de los hijos de Isaac escogió ¿a quién? A Jacob. ¿Cierto? Y de los hijos de Jacob escogió a Judá para mandar a su Salvador. Y él fue escogiendo uno por uno aquellos por el cual venía la salvación. Y hoy el Señor dice, ustedes son linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable. También nos dice real sacerdocio. Real sacerdocio. Y real no de realeza, sino real porque verdaderos sacerdotes. Sacerdotes purificados con la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que son ustedes también. Reales sacerdotes. Ya no como los sacerdotes de la antigüedad que iban a una pileta ya a lavarse en las manos, ¿sí? Para poder entrar al lugar de la propiciación. No, ahora ustedes han sido limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. No lo creemos. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Eso fue lo que pasó en la vida de nosotros. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha sido limpiado de todos sus pecados. Y si ustedes hoy no creen que Jesucristo les limpió sus pecados, déjenme decirles que su destino, una vez muertos o una vez haya venido Jesucristo, es el infierno. Ese es el destino. Pero miren cómo es de bonito. Este es el día de la salvación. Hoy hay oportunidad de salir convencidos de que Cristo murió por ustedes en la cruz y que su sangre sirvió ¿para qué? Para limpiar todos sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No por eso vamos a entregarnos al pecado, ¿no? Pilas. Sino vamos a vivir como una ¿qué? Nación santa. Real sacerdocio, linaje escogido.
Versículo 2 dice, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Entonces él empieza este saludo y es increíble el contexto de esto, que ya lo explicó Jesús, pero el fin de la muerte de Cristo y de que usted sea una nación santa es que usted tenga gracia y ¿qué? Y paz. Gracia y paz. Gracia es algo que usted no se merecía, por eso usted es salvo no porque lo mereciera. Usted fue escogido, no porque fuera muy bueno, fue por voluntad de Dios y salvo por la voluntad de Dios, que se llama gracia. No tuvo usted que hacer nada, pero sí tiene que hacer algo. Es reconocer en su vida que usted no podía alcanzar la salvación, sino que Dios le dio a usted la salvación ¿a través de quién? A través de Jesucristo. No hay otra persona. Repita conmigo. Dios... Repitan todos conmigo. Dios me dio la salvación a través de Cristo. Amén. Así es. Dios me dio la salvación a través de Cristo. Entonces en la carta de Efesios podemos encontrar unas bases doctrinales grandísimas de la elección, de la salvación, de la gracia, la predestinación, ¿cierto? Se me olvidó la palabra. Predestinación, propiciación de Dios, ¿cierto? Para con nosotros, fue propicio a nosotros. Y todas estas grandes verdades vamos a irlas encontrando en Efesios. Pero para poderla entender es necesario que nosotros tengamos claro lo que somos delante de Dios. Y cómo Él nos llamó, y cómo Él nos trajo, y por qué. Y hoy estamos quedando claros que Él nos llama y nos trae a sus pies porque Él quiso. ¿Suena feo? Va a sonar feo, pero la palabra es porque se le dio la gana. No porque haya encontrado en mí atributo alguno, porque estaba contaminado del pecado. Estaba contaminado del pecado. Perdón. Discúlpenme que se me había olvidado. Entonces, una vez entendido que es para la paz y la gracia de nosotros, que la gracia es algo que usted no se merece, que la gracia fue dada por voluntad de Dios, que la gracia no la recibe usted porque usted sea bueno, igual que como Dios lo eligió a usted, no lo eligió porque usted fuera mono y simpático como yo, sino porque Dios quiso escogerlo a usted, ¿cierto? Entonces, una vez entendido esto, Pablo continúa. Por eso es la importancia de esta carta, que es escrita para una serie de creyentes. Y siempre que estemos pensando en esta carta y tratando de explicarle a alguien esta carta, tratemos primero de que puedan entender que Cristo murió por ellos en la cruz. Porque sin este entendimiento de salvación en la cruz de Cristo, la carta de Efesios es un buen libro. Es un buen libro. Pero esta carta fue escrita para edificar al pueblo de Dios. Para todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Para todos aquellos los cuales el Señor nos ha salvado. Pero no es limitado. Cada día puede haber un nuevo miembro de la familia de Dios. Amén. Amén, porque la salvación no tiene límites, ni tampoco llama a santos, llama a pecadores. Y no importa usted qué tan pecador haya sido. No importa. Porque precisamente eso es lo que está buscando Dios hoy. Dios está buscando hoy personas que estén completamente contaminadas de pecado. Que no tengan más esperanza para demostrar su gran poder en sus vidas, para demostrar su gran amor. Así que hoy es el día, piénsenlo. Si usted no ha recibido a Cristo y no ha entendido y no ha entregado su vida a Él, hoy puede ser la oportunidad. El Señor hoy puede darles la salvación y la vida eterna. Amén. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo.
Luchito, ayúdame por favor ahí con Salmo 115:1. Y nos dice el apóstol Pablo, dijo, ustedes son salvos, y acá en 2 versículos nos habló de gracia, nos habló de predestinación. Y entonces, ¿usted por qué es salvo? ¿Por qué salvo es usted? Porque Dios quiso, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, como fue porque Dios quiso, entonces en el versículo 3 empieza diciendo, toda la ¿qué? Alabanza. ¿Cómo lo tenemos acá? Bendito sea el Dios y Padre nuestro. ¿Quién dijo con todo? Reina Valera, por favor, quítame los versículos. Listo. O si tienes NBI, por favor. En la versión que yo tengo dice, toda la alabanza sea para Dios. ¿Sí? Toda la alabanza sea para Dios. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor. Entonces, una vez entendido que la salvación y la predestinación mía y la escogencia mía fue porque Dios quiso, ¿para quién es la alabanza? Para Dios, ¿cierto? No es por lo bueno que usted haya sido, es porque Dios así lo quiso. Entonces, gloria al Señor, porque aun cuando yo era un alcohólico y un apostador, el Señor me escogió a mí. Y no por lo bueno o lo malo que yo haya sido, sino porque Él se plació en mí. Porque Él tuvo a bien acercarse a mí. Yo ni siquiera me había acercado a Dios. Yo no me había acercado a Dios. Y Dios me vio allá hundido, una noche de borrachera, una noche después de apuestas, y se acercó a mí y me volvió a rescatar. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Quién se lleva la gloria en todo este tiempo de mi salvación? ¿Quién se la lleva? Cristo, ¿cierto? Por eso la alabanza sea para Él. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Puedes poner ahí Salmo 115, por favor. 1. ¿Y qué dice el salmista? Dice, no a nosotros. Mire, no a nosotros, Señor. No es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Cuántos saben que Dios los amó primero? Amén. Dios los amó primero, y por ese amor que Dios tuvo con ustedes, que toda su alabanza sea para Él. Entienda que el Señor fue el que los buscó y el que los había escogido. Toda la bendición, en el versículo que estamos, en el versículo 3, dice, nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3. Toda bendición, nos ha bendecido con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Entonces, cuando hace mucho tiempo Alejandro me dijo, hermano, es que a veces no hemos entendido que las bendiciones de Dios son en los lugares celestiales. Y yo le dije, sí, hermano, tiene toda la razón. Y me fui para la casa diciendo, Alejandro, ¿qué fue lo que me habló? ¿Sí? ¿No les pasa? ¿No les pasa que le dicen a uno cosas que uno dice, sí, hermano, pero si a uno pensando para la casa, ¿qué fue lo que me habló Alejandro? Pues no le pude decir que no, porque me dijo una gran verdad. Pero ¿saben qué? ¿Cuándo me lo dijiste? Hace como 5 meses. Me fui yo pensando eso para mi casa. Yo decía, es una gran verdad, pero yo no... O sea, él me dijo eso y yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Porque yo soy muy ignorante. Sí, tremendo. Y cada día aprendemos de otra persona, ¿cierto? Y Alejandro me dice eso, y uno en su orgullo, yo le dije a Alejandro, sí, hermano, tiene toda la razón, y en mi mente está diciendo, este man, ¿por qué me dijo esto? Yo no lo entiendo si yo lo discipulé. ¿Sí? Sí, es tremendo. Y me fui para la casa y me puse a pensar por qué el Señor lo escribió en su palabra y por qué Alejandro volvió y me lo dijo a mí. Bendecido con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Y lo entendí, es porque nosotros ya no somos más de este mundo.
Si les gustó eso, ¿cierto? Ya no somos más de este mundo, sino que somos del reino de Dios. Amén. Por eso el Señor no nos bendijo, sino en los lugares celestiales. Lo que pasa es que en esos lugares celestiales usted es un embajador en esta tierra. Amén. Entonces esa bendición allá celestial puede vertirse también en su vida acá. Pero su vida tiene que ser como una vida santa. Usted no espere tener bendiciones del Señor cuando esté entregado al pecado, aunque el Señor lo puede bendecir, porque el Señor bendice como quiere, porque es por voluntad de Él, así como es la salvación. Pero no espere que usted, con un deseo por allá bien profundo en su corazón, muy legítimo, el Señor lo bendiga, usted inmerso en un pecado, o que le siga apoyando en los proyectos que usted tiene, cuando usted se invierte allá, se inmerse se mete en el pecado. No, así no es, mis hermanos. Las bendiciones son espirituales porque pertenecemos al reino de Dios. Amén. Y se pueden disfrutar acá en este mundo porque vivimos en santidad. Pero si usted no vive en santidad, espérese a morir para ir a reclamar sus bendiciones allá en los lugares celestiales, cuando su cuerpo haya sido transformado, cuando lo corruptible se vista de incorruptible, cuando usted esté a la imagen del Señor Jesucristo. Mientras tanto, siga viviendo aquí, sufriendo aquí, esclavo de su pecado, porque ha decidido usted en su corazón no obedecer a Dios para ser una nación santa. Amén. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en su vida en esta tierra? ¿Cuántos quieren las bendiciones celestiales de las que nos habla el apóstol Pablo en esta tierra? Amén. ¿Cuántos quieren vivir en santidad para alcanzar esas bendiciones? ¿Cuántos están viviendo en santidad para alcanzar esas bendiciones? Amén. ¿Listo? La santidad no es, en el pueblo de Dios, no es no pecar. Pilas. La santidad es que cada día busco más de Dios. Cada día me esfuerzo más por pecar menos. La santidad es que estoy en un proceso que se llama santificación, y como cristiano, aunque voy y pienso mal de mi hermano por la noche, me acerco al Señor y le digo: Señor, he pecado contra ti y contra mi hermano. Límpiame, sé propicio de mí, yo pecador. Como el hombre que estaba en el templo y estaba orando al Señor: Señor, sé propicio de mí, yo pecador. Eso es santidad. Una persona que se acerca a Dios todos los días, cada momento, y le dice al Señor: volví la embarré, Señor. Señor, ya no hablo mal de mi hermano, pero este otro me sacó la piedra y volví la embarré, Señor. Sé propicio de mí, yo pecador, Señor. Y no como el fariseo que se paró y dijo: gracias, Señor, porque no soy como estos gentiles. ¿Sí? Entonces la santidad está en la comunión íntima con Dios. Si usted no tiene comunión íntima con Dios diaria, usted no está en el proceso de la santificación. Y entonces no espere que las bendiciones de los lugares celestiales para los que vivimos en el reino de Dios se manifiesten en este mundo terrenal. Le tocó esperar a morir. Porque puedo decirles a ustedes que pueden haber personas salvas aun cuando pequen y no se interesen por Dios, porque Dios puede salvarlos. ¿Sabe por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero ¿con qué va a vivir usted? ¿Y con qué se va a presentar usted a su Dios? ¿Qué uso le dio usted a la voluntad de Dios sin que usted hubiera hecho nada? ¿Qué uso le dio usted? Pedro, Juan 3:5, por favor. Juan 3:5.
Entonces, ¿cómo podemos recibir estas bendiciones espirituales? Mire, ¿se acuerda que les dije que la carta de Efesios fue una carta escrita para el pueblo de Dios, pero que no está cerrada? Que el pueblo de Dios está en constante crecimiento. Las bendiciones en los lugares celestiales están al alcance de cualquiera. Hay una sola condición, y la condición es esta. Jesús se la dijo a Nicodemo. Ya lo estudiamos. Les recuerdo que ya estudiamos Juan y lo predicamos acá. Entonces, para ustedes no es nuevo el versículo. Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando con Nicodemo. Está hablando con Nicodemo. Y entonces, a ver, vamos a ser llevados al reino de Dios, ¿cierto? Pero podemos entender que en este momento podríamos estar también viviendo en el reino de Dios. Sí, podríamos estar viviendo en el reino de Dios si no hemos creído en Cristo. Es lo que me quiero referir. Estamos viviendo en el reino de Dios, pero si usted no está viviendo en el reino de Dios, hoy usted podría estar viviendo en el reino de Dios. Es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Oh Señor, ¿y cómo es esto? ¿Por arte de magia? No, es por medio del Espíritu Santo. Es creyendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para hacerlo a usted una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cierto? ¿Y la muerte de Cristo qué nos dio? Vida eterna. Entonces, si usted quiere estar en el reino de Dios, al reino de Dios, ¿sabe quiénes entran? Los eternos, los que tienen vida eterna en Cristo, no para condenación. Versículo 4 y 5, voy a avanzar muy rápido. 4 y 5 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto. Dios nos escogió desde antes de la formación del mundo y nos hizo, ¿qué? ¿Quién nos hizo? Sus hijos. ¿Cómo? ¿Sus hijos qué? Adoptados. Oiga, ¿usted se ha puesto a pensar cómo hubiera sido su vida si su mamá a los 3 años le hubiera dicho: mi hijo, ¿usted es adoptado? Dice Catalina: ay, me lo dijeron muy grande ya. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar cómo hubiera sido su vida si a los 10 años, Santiago está diciendo que sí, perdón, y usted se imagina si usted a los 10 años, a los 12 años, cuando ya hay conocimiento de la vida, su mamá o su papá le hubiera dicho: ¿usted es adoptado? ¿Usted qué hubiera hecho? A los 14 años, a los 12. ¿Ah? ¿Y cómo? Digamos que usted, vamos a poner acá un ejemplo en este mundo, muy claro. Digamos que usted fue adoptado por ¿quién le digo yo? Por el dueño del Paris Saint-Germain, que tiene mucha plata, ¿sí o no? Mantiene mucha plata. Y a usted lo adoptó y le dice a usted, cuando usted tiene 12 años: vea, mijo, lo que pasa es que usted ha adoptado, a lo árabe, usted es adoptado, y su mamá y su papá son por allá de Colombia, de un barrio muy pobre, muy pobre. Es más, son unos viciosos y definitivamente están muy mal. Su padre y su madre es lo peor de este mundo. Y le muestra fotos. Y le muestra: mire, esta es la vida de sus hermanos.
Esta es la vida de sus hermanos. ¿Usted cómo reaccionaría? Feliz, ¿cierto? ¿Y qué haría por ese padre? Lo que él dijera, ¿cierto? Imagínense que el Señor los adoptó a ustedes. El Señor los adoptó a ustedes y a mí también, ¿no? Nos adoptó a nosotros. Y el Señor es el dueño de todo lo que hay en este mundo. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. O sea, el dueño del Paris Saint-Germain es un bobo al lado de nuestro Dios. Toda la plata de este mundo no se compara con las riquezas que hay en el reino de los cielos. Caminarán los hijos de Dios por calles con polvo de oro y sus árboles como de diamantes. Amén. ¿Se imaginan esa riqueza de nuestro Dios? Y su padre, del cual eran ustedes hijos, es Satanás, el padre de toda maldad, de todo engaño y de todo vicio. Pero aquellos que decidieron recibir a Cristo en su corazón, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos adoptivos. Amén. Y los arrancó de las manos de su padre Satanás, que los llevaba directo al abismo, a la perdición, a las drogas, al sexo desenfrenado, a los vicios de juego. Eso hizo Dios con ustedes y también conmigo. No piensen que conmigo, conmigo fue peor, sí, porque yo estaba más inmerso en muchas cosas peores. Entonces el Señor nos hizo hijos adoptivos. Segunda de Tesalonicenses, amigo lector, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Estamos ahí, escúchenme un minuto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, no lo tenía escrito, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos, ser hechos hijos de Dios. Quiero que en este momento usted piense ahí, si usted ya fue hecho hijo de Dios. Y cuando en Juan dice hechos hijos de Dios, se nota claramente la voluntad del Padre, que no fue porque usted haya querido, sino que le dio la puerta a través de Jesucristo, para salir de ese mundo terrible de su padre Satanás, a este mundo increíble de nuestro Padre, Dios Padre Celestial. Amén. ¿Listo, Pedrito? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Más despacio. Lee más despacio ese versículo, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿tenemos claro que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo? Amén. ¿Tenemos claro que fue por su voluntad? Amén. Ahora tengamos claro para qué nos escogió y nos llamó por su voluntad. ¿Nos llamó para qué? Para que seáramos salvos. Es que nos toca comprar un rayito de láser. Aquí, salvos. Todo esto el Señor lo ha hecho para su salvación. Y entonces, ¿por qué para la salvación? Pues porque las personas que no creen en Cristo, que es la naturalidad, naturalmente el hombre nace sin creer en Dios, ¿cierto? ¿Para dónde está destinado? ¿Hacia dónde va? Al infierno. Pero Dios, no queriendo que nadie se pierda, envió a su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo. Y es más, dijo: voy a enviar a mi Hijo Jesucristo y voy a escoger a Brian, a Diana, a Pedro, a Sofía, a Victoria, a Sara, a Jimena. David, gracias, perdón David. A Junior, Alejandro, a mi señora allá, a la niña aquí, a la pareja acá, a las dos señoras allá, a esta familia acá. Y decidió antes de la fundación del mundo que ustedes iban a ser salvos. Pero les dijo: la salvación está aquí. ¿Sí? Es como si yo dijera,
La salvación está en este barrilete. ¿Quién lo quiere coger? ¿Quién quiere comerse ese barrilete? Que se pare y lo coma. Que se pare y lo coma. Listo, vea, hay dos, tome, Sarita. Sara, vea. Porque siempre hay salvación para todos. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué tuvieron que hacer? Pararse. Ir a Cristo. No piense que usted ahí sentado y sin acercarse a Dios, usted va a ser salvo. No, hay que creer que el barrilete que se puso ahí, usted se lo podía comer. Hay que creer que Dios puso a su Hijo Jesucristo en una cruz para su salvación. Y no decir, ah, sí, allá hay un barrilete, ah, sí, allá está Cristo colgado en la cruz, ya resucitó, murió en la cruz por mí, venció la muerte, resucitó, se mostró ante 500 y subió al cielo y un día volverá, ah, sí. Y no acercarse a cogerlo. ¿Cuántos recibieron hoy la bendición del barrilete? 2. Y si se hubieran parado 10 hubiéramos dado, 10 barriletes, hubiéramos mandado a comprar barriletes para todos. Pero, y Cristo está ahí, Cristo está ahí. ¿Sabe qué? A diferencia mía, Cristo sí tiene salvación para todos. Amén, muy bien. Cristo sí tiene salvación para todos. Amén, amén. Solamente es que usted se acerque en este día a Cristo y alcanzar salvación. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:6, rápidamente, amigo. ¿La tienes ahí? ¿La tienes? 1:6. Ya. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No, esa no era. No era. Llamado para llevar el nombre del Señor. Chuchito, ayúdeme con eso. Llamados para llevar el nombre del Señor. Tesalonicenses. Bueno, perdón por ese, hubo un lapsus ahí. ¿Lo tienes, Chuchito? De lo que me dijiste ahorita. Fuimos llamados para llevar el nombre del Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó. No. Bueno, versículos 7 y 6. Vamos a ir de Efesios. Si lo encontramos me avisas. Primera carta de Efesios, versículos 7 y 6. Y con este creo que vamos a ir terminando. ¿Por qué no 6 y 7? Porque a veces nos toca. ¿Qué me pasa a mí? Les voy a explicar a mí qué me pasa. A mí no me gusta casi el cine. Pero si me cuentan el final de la película y el final es bacano, me puedo ver la película. Si no, no me gusta la película. ¿Sí? Que es muy buena. ¿Qué pasa al final? Mírela. Bueno, listo, gracias. No me importa. Pero si me dicen, no, la película es buena, sí, que pasa, no, al final de la película se murió el protagonista y lo tuvieron que doblar por medio de imágenes de otra película, Rápidos y Furiosos, ¿sí o no? Ahí viene que fui y me la miré. Entonces, acá quiero contarles la película al revés. Versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces vamos al revés. El Señor perdonó. ¿Qué perdonó? ¿Los qué? No. ¿El Señor perdonó qué? Dice el apóstol Pablo, nuestros pecados, porque Él se incluye en estas enseñanzas. Y nosotros también debemos incluirnos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Perdonó mis pecados. Y usted tiene que tener eso claro, porque si no va a pasar lo del barrilete. No alcanza salvación. ¿Qué hizo Dios por usted? Perdonó sus pecados. Diga, perdonó mis pecados. Listo. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Dios, mire, nadie que tiene una persona valiosa
la suelta, o algo valioso, lo suelta gratis. Nadie. ¿O qué pasaría si yo le digo a alguno de ustedes, denme el televisor que está en la sala? Ustedes dicen, no, a lo máximo se lo vendo, ¿sí? Y si es muy valioso, tiene un alto precio, ¿cierto? Pues usted es muy valioso para Dios. Amén. Y el Señor decidió pagar el precio más alto por su libertad. Usted es muy valioso. Y el Señor decidió pagar un precio muy alto por su libertad. Ese precio fue el precio de su propio Hijo, de Jesucristo. Es como ¿cuántos somos papás acá? Amén, listo. Y si ustedes ven en la calle a un muchacho en miseria y usted dijera en su corazón, yo quiero darle una oportunidad a ese muchacho, quiero que ese muchacho tenga lo mismo que tienen mis hijos, pero para poder tener ese muchacho, usted tuviera que entregar a su hijo. ¿Usted lo haría? ¿No, cierto? Un precio muy grande para liberar a otra persona de ese mundo, ¿cierto? Pero Dios sí lo hizo. Porque ese muchacho que estaba en la calle, a la intemperie y llevado sin un futuro, era yo o usted. Y el precio, el cual le exigieron a Dios, no, sino que Dios quiso pagar, fue el más alto. Fue entregar a su Hijo Jesucristo. Fue entregar a su propio Hijo para que usted se vuelva hijo de Él y tenga las mismas bendiciones que tiene Cristo en el reino de los cielos. Coherederos, dice la palabra de Dios, coherederos de la gracia. ¿Y por qué decimos que la misma? Porque así como Cristo resucitó, para los que creemos en Cristo, ¿qué? ¿Vamos a qué? A resucitar. Así como Cristo fue llevado al reino de los cielos, corrijamos acá de una vez. Así como Cristo subió al reino de los cielos, nosotros seremos llevados al reino de los cielos, porque somos coherederos de la gracia de Dios. Amén. Dice el versículo 6, dice al revés, ¿no? De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y entonces vamos al revés, ¿no? Nos perdonó, nos compró, entonces ¿ahora qué? Le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. A Cristo le pertenecemos. Fue Cristo el costo. Fue Cristo el que derramó sus pecados. Y es increíble que acá en esta enseñanza nos hayan permitido hablar de una diosa como la diosa Diana, para yo decirles que ninguno de esos santos puede darle a usted la salvación y comprarlo. El único que pudo comprarlo y ser el dueño suyo se llama Jesucristo. Amén. Muy bien. Y para terminar, la primera parte del versículo 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Esto es una abundante gracia. Es un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Y no fue como a veces lo hacemos nosotros, un regalo que lo hacemos medido, ¿no? Entonces uno mira, tengo una fiesta hoy. Entonces uno saca la billetera y dice, tengo 30,000 pesos. Y mañana tengo que coger bus, voy a meter 10,000. ¿Sí o no? Porque no es abundante, es amarrada. Pero Dios llegó y miró y dijo, estas personas están necesitadas de mí y tengo gracia y tengo misericordia. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a dar toda mi gracia y voy a soltar toda mi misericordia, porque yo soy tan rico que tengo misericordia nueva cada día, y cada día les daré misericordia y cada día habrá gracia para una persona nueva. Amén. Hoy es el día de la gracia también, de la salvación.
Ayer con los muchachos nos aprendimos un versículo, con los niños, que hablaba sobre el perdón. No sabíamos por qué lo estábamos aprendiendo, pero hoy ya entendí. Miqueas 7:19. ¿Se lo sabe, Iván? ¿Lo puede decir? Nada, sí, ya, yo lo digo. Él, mire, se lo aprendieron todos los niños y lo aprendimos así. Él volverá a tener misericordia de nosotros. De nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Echará al fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:9, ¿cierto? 7:19. Miqueas 7:19. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Hoy es el día del perdón. Por favor, incline su rostro. Cierre sus ojos todos en absoluto, por favor. Si pudiera separarse un poquitico. Mire, vamos a pedir un favor. ¿Tu hijo cómo se llama? Dairen, hazte aquí, por favor. O tú, Edwin, córrete una silla y tú córrete una silla para acá. Vamos a dejar espacio. Córranse ustedes ahí, sepárense un poquito. Gracias. Que quede una silla en separación. Que quede una silla de separación el uno del otro. También las parejas, por favor, sepárense un momentico. Sepárense, no júntense. Camilo, sepárense, no júntense. Listo, ahora sí. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos, Alejandro. Por favor. Cierre sus ojos. Y hoy el Señor nos ha traído un mensaje a través de Efesios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Bien cerrados. No cerrar los ojos, jóvenes. En este momento también es rebeldía, también es desobediencia. Y ahí donde están todos, por favor, piense un poquito. Si usted es una persona que quiere hoy que el Señor le transforme. Si usted es la persona que entendió que el Señor lo escogió antes de la fundación del mundo para salvación y que entendió que tiene que acercarse a la salvación, hoy es el día. No importa si tiene mucho tiempo en Cristo o poco tiempo. O no en Cristo, sino que tiene mucho tiempo en la iglesia o poco tiempo en la iglesia. Y usted quiere entregar hoy su vida a Cristo, por favor todos cierren sus ojos y sus manos y inclinen su rostro. Y si quiere entregar su vida hoy a Cristo y decirle al Señor, cámbiame, transfórmame, sálvame, le pido el favor de que ahí donde está levante su mano. Porque hoy es el día del cambio, bájenlas. Hoy es el día del cambio, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra. Mi buen Dios, tú que nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, porque no éramos tan buenos, mi buen Dios, no éramos tan buenos para merecer que tú nos vieras, pero así, con todo nuestro pecado, mi buen Dios, tú decidiste escogernos, tú decidiste, mi buen Dios, salvarnos, tú decidiste mandar a tu Hijo Jesucristo para comprarnos, para que fueras nuestro dueño, mi buen Dios, para hacernos tuyos. Por eso, mi buen Dios, hoy queremos reconocer que tu Hijo Jesucristo fue la fuente de salvación de mi vida. Y hoy queremos reconocer, Señor, que su sangre nos limpió de todos los pecados. Y hoy queremos decir, Señor, que queremos ser parte de ti, Señor, que ya no nos pertenecemos más nosotros a nosotros mismos, sino que queremos ser tuyo, Señor, que tú seas nuestro dueño, que tú seas quien dirige nuestros pasos, mi buen Dios, porque estamos ya cansados de andar por este mundo, Señor, derrotados, Señor. Queremos vivir en la victoria que solo tú puedes dar a través de tu Hijo Jesucristo, y guiados por tu Espíritu Santo queremos andar, Señor. Queremos andar en el poder de tu Espíritu Santo, mi buen Dios. Queremos andar, Señor, conforme a tu voluntad. Mi buen Señor, doy gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén.
Damos un aplauso a los que hoy decidieron dar el paso de entregar su vida a Jesucristo.